Después de que decidimos darle otra oportunidad, me propuse dejar de hacer todo lo que solía molestar a Claire. Dejé de escribirle constantemente para ver dónde estaba. Dejé de sentir celos sin motivo y dejé de buscar peleas por nimiedades. Incluso encontré un gemelo de hombre en el asiento del copiloto de su coche que definitivamente no era mío. En lugar de armar un escándalo, simplemente lo recogí y lo puse en la consola central. Pero Claire me vio hacerlo, y su rostro se ensombreció al instante, y frenó a fondo. Claire era una mujer muy guapa de rasgos delicados, pero tenía una vibra intensa, como si siempre fuera la jefa de todos en la sala. Ahora mismo, se frotaba la nariz como si le doliera la cabeza. Ese gemelo es de Simon, dijo. Anoche tuvimos una cena que se alargó muchísimo. Bebió demasiado, así que le pedí a mi chofer que lo dejara en su casa. Me miró y se explicó, lo cual fue raro porque normalmente odiaba tener que dar explicaciones. Te lo he dicho cientos de veces, Arthur, solo lo cuido porque su padre es muy amigo de mi familia. No pasa nada entre nosotros, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Cuando vio que no le respondía, una expresión de preocupación se dibujó en su rostro, normalmente tranquilo. Era una expresión de impotencia que nunca antes le había visto. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Nada, dije con voz completamente normal. Te creo. No estoy enojada. Fue como si le diera un puñetazo a una almohada suave. Su rostro se quedó en blanco por un segundo porque no obtuvo la reacción que esperaba. ¿Entonces por qué has estado tan callada todo el viaje? Miré mi reloj, haciendo un cálculo mental rápido para calcular cuánto tardaría en llegar al aeropuerto. Ignoré su pregunta. ¿No dijiste que odias que la gente hable de tonterías?, pregunté. Voy un poco tarde para el trabajo. ¿Puedes dejarme en esta esquina? Estaba mirando el tráfico por la ventana, así que no vi la cara de disgusto de Claire. Siempre te bajas en el siguiente semáforo, dijo. Todavía estamos a más de 1 kilómetro de tu oficina. No lo tenía previsto, así que tuve que girarme y mirarla mientras ella me observaba. Es temprano, dijo con recelo. Si no vas a la oficina, ¿a dónde vas? Justo cuando empezaba a parecer sospechosa, sonó su teléfono. Era el tono especial que había configurado específicamente para Simon. La mirada penetrante de Claire se suavizó al instante, apartó la mirada de mí, lo cual me delató por completo. Es una llamada de trabajo, dijo. Necesito atenderla. Enseguida se olvidó de preguntarme y abrió las puertas del coche. ¿Puedes bajarte aquí entonces? Asentí y me desabroché el cinturón rápidamente, pero me detuvo antes de que pudiera abrir la puerta. No seas tan torpe, dijo. Cuidado con los coches. Su voz, a mis espaldas, sonaba un poco más suave, casi como si intentara ser amable. Reservé en ese restaurante del que me hablaste. Te prometí que no me perdería otro aniversario. Feliz 7º aniversario, Arthur. Nos vemos esta noche. Mi mano se detuvo en el pomo de la puerta por un segundo. En nuestro último aniversario, me había dejado plantado para salir con Simon. Me dolió muchísimo entonces, pero pensándolo ahora, no sentí nada en absoluto. Deberías contestar esa llamada, dije en voz baja. No los hagas esperar. Después de todo, Simon no era de los que se dejaban esperar, y mi avión tampoco. En cuanto a nuestro aniversario, bueno, este año, el que viene y todos los años siguientes, me lo iba a perder. Por fin conseguí subir al avión. Después de encontrar mi asiento y sentarme, me sentí un poco mareado porque no había tenido tiempo de desayunar. Metí la mano en el bolsillo por costumbre, y efectivamente, encontré 3 chocolates. Desde que me desmayé por una baja de azúcar hace mucho tiempo, Claire se había puesto como norma ponerme unos chocolates en el bolsillo todos los días. El dulce sabor se derritió en mi lengua y el mareo desapareció enseguida. Pero entonces un sabor amargo y asqueroso me reemplazó. 7 años. ¿Cómo terminamos Claire y yo así? Al principio, sinceramente creía que Simon era solo un nepotismo que tuvo que contratar porque su padre conocía gente. Pensé que esa era la razón por la que Claire tenía que ser tan profesional conmigo en la oficina, mientras que a él le daba un trato especial. Mi jefe de departamento, el señor Henderson, me hacía pasar un mal rato constantemente, y nunca le pasó nada.
Pero la única vez que fue un poco grosero con Simon, lo despidieron de inmediato. A sus espaldas, todos llamaban a Simon el príncipe, incluso delante de mí, el novio secreto de Claire. Me esforcé por comprender su punto débil, pero ese trato especial empezó a filtrarse en nuestra vida en casa. Una y otra vez, Claire me dejaba de lado para correr a verlo cada vez que llamaba. Una noche, todo se armó de revuelo. Vi una foto en un chat privado con gente del trabajo. Claire, que me había dicho que trabajaría hasta tarde, estaba en una película nocturna con Simon. Era exactamente la misma película que le había rogado que viera conmigo, la que se había negado rotundamente a ver. Todo el mundo dice que hay que ver la carta con la persona que amas, le dije, tirando de su brazo como un niño. Deberíamos ir. Claire ni siquiera había levantado la vista del trabajo. Ver películas románticas cursis es un desperdicio de vida, había dicho. Pero en la foto, se veía increíble, con una gran sonrisa. No parecía impaciente en absoluto. Los mensajes del chat grupal pasaban rápido, desdibujándose ante mis ojos. Cuando Claire llegó a casa más tarde, le pregunté con voz monótona si la carta era buena. Pareció un poco sorprendida por un segundo, o quizás solo lo imaginé. Ella parecía completamente tranquila, con el rostro inexpresivo. ¿Me seguías? Sentía como si me estuvieran envolviendo el corazón con una toalla húmeda y pesada. No podía respirar. ¿Tengo que seguirte? Esa foto tan linda de ustedes dos ha estado en todo el chat de la oficina. Me subía y bajaba el pecho. Claire, si quieres terminar, dilo. No tienes que mentirme así. Su expresión no cambió en absoluto. Parecía tan tranquila como alguien viendo una obra aburrida. Si ni siquiera confías en mí, no tengo nada más que decirte. Arthur, he tenido un día muy largo. No tengo energías para luchar contigo. Sin culpa, sin explicación. Comparada con lo patética que me veía, ella estaba tan serena. Incluso se acordó de dejar con cuidado la bolsa de papel que sostenía sobre la mesa. Las palabras, la carta, impresas en la bolsa fueron como un puñetazo en el estómago. Todos los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo, envueltos en una enorme sensación de injusticia, se desplomaron sobre mí. Finalmente, estallé. Agarré la bolsa y la tiré al suelo. No estaba bien cerrada, así que todo lo que contenía se cayó con un suave golpe. Ni siquiera miré hacia abajo. Me quedé mirando a Claire con los ojos rojos. Nos miramos fijamente, como si estuviéramos en un punto muerto. Un momento después, ella salió furiosa y cerró la puerta de golpe. Me quedé allí paralizado como una estatua hasta que algo rodó hasta mi zapato. Bajé la vista, sorprendido. Era un chocolate. El suelo estaba cubierto de bombones redondos hechos a mano. Mi corazón se ablandó de nuevo. Quería hablar con ella, arreglar las cosas. Pero durante 3 días, Claire no contestó el teléfono ni volvió a casa. Me tragué mi orgullo y le envié un mensaje. Hice mal en enojarme sin hablar contigo primero. Pero también es cierto que dijiste que trabajaste hasta tarde, pero fuiste al cine con él. Esta noche es nuestro 6º aniversario. Te espero en casa. Sentémonos y hablemos de esto, ¿de acuerdo? Pero esperé desde la mañana hasta la noche y nunca regresó. Como eran casi las 11 de la noche, decidí ir a buscarla a la oficina. De camino, me encontré con el señor Henderson, el gerente al que Claire había despedido por culpa de Simon. Me arrastró a un callejón oscuro. No me atrevo a tocar a la directora ejecutiva, pero sí puedo ir tras el chico guapo que protege, ¿no? Llamé a su número privado una y otra vez, pero nadie contestó. Mis gritos de auxilio, asustados, fueron respondidos con silencio. Si un desconocido no hubiera pasado por allí y lo hubiera asustado, habría terminado con algo mucho peor que una simple cara magullada e hinchada. Cuando mi teléfono sonó de repente, di un salto y solté un pequeño grito. Al ver el nombre en la pantalla, las fuerzas que me habían mantenido en pie toda la noche se desvanecieron. Mi voz sonaba como un sollozo ahogado. ¿Claire? ¿Hola? Era la voz de Simon, baja y con una sonrisa. Claire está en la ducha. Vi que te llamaron varias veces. ¿Puedo preguntar quién eres y qué necesitas?
Sentía como si me ardiese la garganta. El dolor era tan fuerte que quería arrancarme la laringe. Colgar el teléfono me quitó toda la energía. Golpeado y destrozado, fui cojeando a la comisaría a denunciar. Al terminar, mi reloj marcaba las 12:01 del día siguiente. Por fin recibí una llamada de Claire. Su tono era tan arrogante como siempre. ¿Aprendiste la lección? En ese instante, lo supe. Lo había hecho a propósito. Todas esas llamadas ignoradas en nuestro aniversario eran su forma de castigarme por no confiar en ella. Las lágrimas corrían por mi cara hinchada, escociendo las heridas. Cuando hablé, mi voz sonó áspera y rota. Claire, dije. Terminemos. Solo hubo un segundo de silencio al otro lado, luego una risa fría. Bueno, no te arrepientas. Colgó sin pensarlo 2 veces. Ella aceptó la ruptura sin dudarlo. Al principio, simplemente me costaba dormir. No podía dejar de revivir todo el tiempo que pasamos juntos. Tenía miedo de haberla juzgado mal, de estar siendo injusto. Empecé a leer nuestros viejos mensajes una y otra vez, pero cuanto más leía, más triste me ponía y más resentido me sentía. Empecé a odiar a Claire. 6 años. 6 años enteros. Odiaba que me tirara como si fuera basura. A las 4 de la mañana, borré dolorosamente todas sus redes sociales de mi teléfono. Me levanté y, furioso, recogí todas sus cosas. Las metí en grandes bolsas de basura y las tiré con violencia al contenedor de abajo. Después de todo eso, pensé que me sentiría mejor, pero sentí como si hubiera planeado aplastar un mosquito que me picaba, solo para darme cuenta de que la sangre que salpicó era mía. Llegué al trabajo puntualmente como si nada, pero solo yo sabía que me faltaba una gran parte. La parte donde solía estar Claire. Había empezado a pudrirse. Para sobrevivir, tuve que extirparme esa parte podrida yo mismo. Pero olvidé que una herida tan grande puede matarte. Mis emociones se descontrolaron después de verla en una importante reunión de la empresa. Claire estaba tan serena y segura como siempre. De hecho, se veía aún mejor. Era como si perderme no le hubiera afectado en absoluto. Simon intercambió una mirada con ella que probablemente le pareció sutil, y se puso un poco rojo. Dejé de dormir y vomité todo lo que comí. Claire no usaba redes sociales, así que empecé a revisar obsesivamente las cuentas de Simon. Analicé cada publicación relacionada con ella, hasta que un día me desmayé por un bajo nivel de azúcar en la oficina y me llevaron de urgencia al hospital. Claire se rebajó a visitarme. Era el 29º día desde que rompimos. Giró con naturalidad el anillo de promesa a juego que llevaba en el dedo. Arthur, has bajado de peso. Me quedé mirando la pared, con la boca rígida. Lo siento. Una sonrisa encantadora se dibujó en el rostro de Claire. Volvimos. Hay un viejo dicho que dice que un dolor breve y agudo es mejor que uno largo y sordo. Pero eso no funciona para todos. Para alguien con poca voluntad, la mejor opción es una retirada silenciosa. Mantienes a la persona en el mismo lugar de tu vida, pero poco a poco dejas de esperar nada de ella. Fue como hervir lentamente mi propio corazón. El proceso no fue tan difícil. El final no fue tan doloroso. Al principio, todavía me dolía el corazón cada vez que tenía que fingir ser la persona más grande. Pero Claire parecía muy satisfecha. Si no, no me habría sonreído un poco ni me habría dado una palmadita en la cabeza como si fuera un perro. Arthur, has crecido. Unos 6 meses después de que volviéramos, mi plan para salvarme empezó a funcionar. Poco a poco me estaba convirtiendo en la persona que Claire quería que fuera. Cuando no llegó a casa en toda la noche, no la vigilé. Dejé de preguntar por ella y Simon. Para cuando me di cuenta, esa podredumbre que llevaba dentro se había desprendido por sí sola. Me detuve un momento y sonreí. Después envié mi currículum a una empresa en Francia. Me habían ofrecido trabajo antes, pero lo rechacé para quedarme con Claire. Por suerte, me lo volvieron a ofrecer. Compré un billete de avión para 2 semanas después. No pensaba decírselo a Claire. Al fin y al cabo, nuestra relación siempre había sido opcional para ella. Me volví más generoso y comprensivo. Pero Claire,
Curiosamente, empezó a sentirse triste. Pensé que solo me lo imaginaba y seguí trabajando hasta tarde. Al llegar a casa, me paró antes de que pudiera ducharme. Claire me miró despacio. ¿Hay algo que quieras decirme últimamente? Bostecé y negué con la cabeza, confundida. ¿Qué pasa? Nada, dijo con voz monótona. Adelante. Pero pronto me di cuenta de que en realidad estaba enojada. Tuve que lidiar con sus insinuaciones en la cama, que cada vez eran más agresivas. Claire me abrazó por detrás, su cálido aliento en mi cuello. Susurraba suavemente, pero sus movimientos se sentían pesados. ¿Simon te ha estado dando problemas en el trabajo, haciéndote trabajar horas extra? ¿Por qué no me lo dijiste? Me dolía el estómago. Sinceramente, no podía entender por qué estaba tan enojada. Solo podía rogarle que parara. El trabajo es trabajo. Lo personal es personal. Me estoy portando bien. Antes, mi antiguo jefe, el señor Henderson, siempre me causaba problemas. Una vez me hizo asumir la culpa de un gran error. En una reunión con cientos de personas, Claire me atacó sin piedad. Ni un cerdo sería tan estúpido, había dicho. De vuelta en casa, me tragué el orgullo y dije, ¿puedes revisar los correos? ¿Por qué no me escuchaste en la reunión? La cara de Claire estaba inexpresiva, igual que en la oficina. El trabajo es trabajo, y lo personal es personal, Arthur. Solo me fijo en los resultados. En la oficina, soy tu jefa, no tu novia. No puedo protegerte. Pero 2 días después, despidieron a mi jefe actual. ¿La razón? Fue grosero con Simon. Yo trabajaba duro y era el que mejor rendía. Cuando mi jefe se fue, todos asumieron que me ascenderían. Pero Simon, que ni siquiera había terminado su periodo de prueba, fue ascendido por Claire, por encima de todos los demás. Él aceptó el puesto y se convirtió en mi nuevo jefe. Ahora por fin me mantenía en mi carril, sin armar jaleo y manteniendo el trabajo aparte. Pero el cuerpo de Claire se puso rígido y me volteó. La luz era demasiado fuerte. Ichwood levantó una mano para cubrirme los ojos y las lágrimas se deslizaron por las comisuras. Pero Claire insistió en apartarme la mano. Intenté resistirme, pero estaba demasiado débil. ¿Qué haces? Me apartó la mano. Claire me miró fijamente a los ojos, fingiendo terquedad. Antes me mirabas a los ojos. No tenía ni idea de qué le había pasado. La miré fijamente, molesto. En ese instante, un destello de ansiedad cruzó el rostro de Claire. Me cubrió los ojos con la mano de forma extraña. Luego se inclinó para besarme, repitiendo mi nombre una y otra vez. Arthur. 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 Al día siguiente, Claire de repente le pidió a Simon que le diera un informe de trabajo. Todo era trabajo mío, y Simon tartamudeaba, incapaz de decir nada. Si ni siquiera entiendes lo básico de tu propio trabajo, dijo Claire con el rostro impasible. Entonces no tienes por qué estar en esta situación. Todos en la sala de conferencias estaban en un silencio sepulcral. Después de la reunión, la sala de descanso estaba a reventar. Dios mío, el director ejecutivo estaba de un humor fatal hoy. ¿Creen que el príncipe está a punto de perder su puesto? Todos hablaban. Alguien me señaló mientras preparaba café. Arthur, ¿por qué estás tan callado? Eres duro, hombre. Ni siquiera te quebraste cuando el jefe te gritó así. Sinceramente, no me molesté en involucrarme en su drama. Pero en una situación donde todos están chismeando sobre el jefe, callarte te convierte en blanco fácil. Así que me lo tomé a risa. ¿Quién soy yo para compararme con el príncipe? Solo soy una abeja obrera. Son novios de la infancia. Se pelean un minuto y al siguiente se reconcilian. Es un romance típico de oficina. Oye, ¿por qué me das codazos? Para allá. Bajé la vista para sujetar mi taza y añadí, son la pareja perfecta. La verdad es que los apoyo totalmente juntos. Solo después de decirlo me di cuenta de que la sala se había quedado en silencio. Levanté la vista y me encontré con el rostro gélido de Claire.
Entre las miradas de lástima de mis compañeros, Claire, furiosa, me llamó al piso superior. En cuanto entré, me abrazó por detrás. Di un salto de sorpresa. Claire solía ser muy cuidadosa con estas cosas. Para mantenernos en secreto, me hacía salir del coche 2 luces antes todas las mañanas. Pero ahora la puerta de la oficina estaba abierta y cualquiera podía entrar. La aparté rápidamente. Alguien la verá. Claire volvió a mirarme a los ojos, como si intentara sacar algo de ellos. Tras un largo rato, por fin bajó la mano. Arthur, no hay nada entre Simon y yo. Antes, te lo habría suplicado. Olvídalo. No pasa nada si sigues molesto. De ahora en adelante, te lo demostraré con mis acciones. Me quedé atónita. Nunca esperé cumplir la promesa por la que había llorado y luchado antes de que rompiéramos. Y ahora lo recibía sin motivo alguno. Pero mi vuelo salía en 7 días. Ya no quería nada de ella. Claire empezó a cambiar. De repente empezó a contarme todo a dónde iba, aunque a mí no me importaba. Se obsesionó con obligarme a mirarla a la cara. Pero cada vez que lo hacía, terminaba tapándome los ojos. Era como un tren descarrilado que de repente volvía a la normalidad. Todo parecía retroceder a un tiempo anterior a la aparición de Simon. De repente pensé que quizá no le era del todo indiferente. Decidí decirle que me iba en persona. No me había dado cuenta al comprar el billete, pero mi fecha de salida era nuestro 7º aniversario. Y mañana era el día. Miré la foto que Claire me había enviado de su cena de negocios para ponerme al día. Decidí contárselo todo esta noche. Pero entonces lo vi. Claire besando a Simon. La brisa de la tarde. La noche de verano. Las estrellas. La escena era exactamente la misma que la noche que nos conocimos hace 7 años. Excepto que en ese entonces, yo era quien estaba en brazos de Claire. Ahora era Simon. Simon parecía triunfante. Me miró con una mirada desafiante en los ojos. No pude evitar reírme de mí misma. Sentía el corazón como un charco de agua estancada. Finalmente, me quedé completamente paralizada. Claire llevaba días nerviosa. Quizás porque Arthur se portaba demasiado bien. Antes, empezaba a hablar de que quería celebrar nuestro aniversario con meses de antelación. Pero hoy era nuestro 7º aniversario. Si ella no lo hubiera mencionado en el coche, parecía que lo había olvidado por completo. Claire frunció el ceño y miró su teléfono en silencio. Una extraña sensación de pérdida de control le recorrió la espalda. Sentía que algo se le escapaba. No pudo agarrarlo, pero tenía que hacer algo. Así que le envió otro mensaje a Arthur. Estoy lidiando con algo importante. Pórtate bien. Nos vemos en el Sunset Grill a las 6:30 de la tarde. En ese momento, una voz alegre gritó, ¿Claire? Claire levantó la vista, molesta. Vio la cara de Simon. Y junto a él, su padre. Una cuidadora que empujaba la silla de ruedas de su padre los seguía. Su padre parecía gruñón, como siempre. Después de terminar con los negocios, será la hora de cenar. Así que invité a mi futuro suegro a unirse. El padre de Simon se comportó como un anciano, interviniendo. Ha pasado un año entero. Es hora de fijar una fecha para la boda. Tu padre no se encuentra bien. ¿Por qué le pediste que viniera? Terminemos con esto para poder comer. Simon asintió. De acuerdo, dijo Claire con una mirada cruel, pero sin sonrisa. De todas formas, planeaba reunirme con tu padre mañana. El padre de Simon sonrió, pero se quedó paralizado cuando Claire volvió a hablar. Entonces es el momento perfecto para hablar del terreno en la urbanización Northwood. ¿Northwood? ¿Qué Northwood? El padre de Simon parecía que se le iban a salir los ojos de las órbitas. El rostro del padre de Claire también cambió. Solo Simon estaba confundido. Papá, es ese terreno que Claire dijo que era urgente. Anoche, Simon dijo. En fin, anoche conseguí tu sello oficial y se lo sellé. Con cada palabra que pronunciaba Simon, los dos ancianos palidecían.
En cuestión de minutos, el padre de Claire se desmayó de la ira y tuvieron que sacarlo a rastras. Solo Simon se quedó allí paralizado. Por fin comprendió. Su mirada se volvió redimida. ¿Así que me has estado usando todo este tiempo? ¿Ser amable conmigo fue solo una actuación para conquistar a mi padre? No entiendo de negocios, pero nunca te hice daño. Incluso esperé a que rompieras con tu novio. ¿Cómo pudiste hacer esto? Simon había dejado que su padre usara sus acciones para presionarla a casarse. Ahora que las había recuperado, a Claire no le importaba. Su voz era fría. ¿No? Si no hubieras usado tus privilegios, ¿cómo habrías conseguido trabajo en mi empresa? Simon la miró como si no la conociera. Ah, dijo entre lágrimas. ¿Así que estás defendiendo a tu novio Arthur? Claire no esperaba que supiera el nombre de Arthur. Frunció el ceño. Simón lo captó. Así que el nombre Arthur era su debilidad. Arthur presentó su renuncia esta mañana, dijo Simon con voz cada vez más aguda. Como está un nivel por debajo del mío, no necesitaba tu aprobación para aceptarla. Supuse que no lo sabías, así que te lo digo. Los ojos de Claire se entornaron. Miró su reloj y se levantó. Tengo que irme. Por cierto, Simon gritó mientras ella se alejaba rápidamente. Quería hacerle daño. Arthur nos vio besarnos anoche. Vio la mano de Claire congelarse en el pomo de la puerta. Deberías haber visto su cara. Qué lástima que no lo vieras. Claire condujo a casa inmediatamente. Arthur no contestó el teléfono. Abrió la puerta del apartamento. Todo parecía exactamente igual. La almohada de Arthur estaba en el sofá. Su ropa estaba en el armario. El corazón de Claire empezó a calmarse, pero entonces vio algo en la mesita de noche. Sus anillos de promesa a juego. Debajo de los anillos había una nota. Decía, hemos terminado. Puedes recuperarlo. Su teléfono le indicó que el número que marcó no existía. Sintió como si le dieran flechas en el corazón. Entonces llamó un número desconocido. Claire, que había mantenido la calma incluso al firmar acuerdos comerciales importantes, notó que le temblaba la mano. ¿Hola? ¿Arthur? Respondió una voz amable. Hola, señora Claire. Somos la gerencia del Sunset Grill. Son las 6:31 de la tarde y ni tú ni tu novio habéis llegado. ¿Te gustaría reprogramar tu propuesta? Sintió un vuelco en el corazón. Pero Claire no tuvo tiempo de sentir el dolor. Durante los siguientes días, trabajó sin descanso para defenderse de los ataques del padre de Simon y de su propia familia. Sabía dónde estaba Arthur, pero no podía ir a verlo. Hasta el día 29 después de su ruptura, su compañía finalmente fue completamente suya. Voló al país donde vivía. Claire aferró con fuerza el anillo de promesa. Por fin comprendió que la amargura que sentía en el pecho era la sensación de haber sido agraviada. Pensó, Arthur se ha pasado de la raya esta vez. Una cosa es estar enfadado, pero irse del país. ¿Qué más da? Me quiere muchísimo. Solo lo hizo porque me vio besando a Simon y se enojó. Se dijo a sí misma, solo tengo que ir con él y arreglar las cosas. Volverá enseguida. Pero en una calle de ese país extranjero, lo vio de lejos. Su Arthur. Besando a otra mujer cuando Emily se inclinó, me quedé totalmente impactada. Una oleada de calor surgió de donde me tocó la mejilla. Retrocedió rápidamente. Me quedé paralizado. ¿Por qué? ¿Por qué el beso en la mejilla? Lo siento, eres demasiado linda, dijo Emily, mirándome con ojos brillantes. Quería besarte la mejilla, pero temía que fuera demasiado atrevido. ¿Me gustas? ¿Quieres ser mi novio? Me quedé sin palabras. Cuando mis compañeros bromearon diciendo que le gustaba al jefe, no me lo tomé en serio. Emily era la gerente general de nuestra sucursal. Joven, exitosa y hermosa. Todos la consideraban increíble. Empezamos a hablar cuando me quedé hasta tarde practicando inglés. Una vez me quedé dormida y me desperté con una manta encima. Cuando Emily no bromeaba, parecía seria.
Trabajar horas extra no es una buena costumbre. Justo cuando iba a explicarle, vi una mirada divertida en sus ojos. Pero el trabajo duro merece una recompensa. Con su ayuda, mejoré rápidamente en el trabajo. 2 semanas después, conseguí un contrato importante. Eso me permitió un ascenso, amenazando a otro hombre. Intentó que la gente me ignorara, pero en una reunión importante, Emily me elogió y lo retó. Era su forma de protegerme. Pero tuve una mala idea. Así que así es como se siente ser Simon. La verdad es que después de mudarme a Francia, casi nunca pensaba en Claire. Sabía que irme no la afectaría. Además, Claire no iba a aparecer aquí de repente como en una película dramática. ¿Arthur? En ese momento, vi a la mujer que no debería estar allí caminando hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, Claire me abrazó con fuerza. Respiraba entrecortadamente. ¿Señorita Claire? ¿Conoce al señor Jones?, preguntó Emily sorprendida. Yo también me quedé atónita. ¿Por qué Emily conocía a Claire? Estaba a punto de apartarla, pero ella se dio cuenta de que había alguien más y se soltó, quedándose a mi lado. Me agarró del hombro. Olvidé presentártelo. Arthur es mi novio. Mi cerebro se desplomó. No tenía ni idea de qué estaba haciendo Claire. Suéltame, dije. Ya rompimos. Al oír esto, Emily entrecerró los ojos y miró a Claire con frialdad. Por favor, déjalo ir. Aunque seas nuestro cliente, debo garantizar la seguridad de mis empleados. El ambiente alrededor de Claire se volvió pesado. Miró a Emily con puro odio. ¿Tu gerente tiene la costumbre de besar a sus empleados? Interrumpió a Emily con una mueca de desprecio. No me parece muy profesional. Por fin lo entendí. Claire era la clienta detrás del gran acuerdo que había cerrado. Sentí un profundo agotamiento. El logro que sentía se convirtió en una bofetada. Adaptarse a un nuevo país es difícil, pero uno aprende a quererse superando los retos. Y, aparte de esa oferta, mis otras ventas fueron geniales. Simplemente no entendía por qué Claire tenía que aparecer para decirme que no podía vivir sin ella. Dejé de forcejear. Claire, suéltame. Miré a Emily para decirle que estaba bien. Entonces le dije a Claire, sentémonos a hablar. Era una conversación larga y atrasada. Claire parecía cansada. Esa noche, Simon me besó tan rápido que no tuve tiempo de esquivarlo, igual que Emily se te acercó. Pero ya has estado bastante enojada. Lo siento. ¿Puedes venir a casa conmigo ahora? Nunca pensé que incluso ahora pensaría que solo estaba haciendo un berrinche. Me reí con incredulidad. Ya no me importas tú ni Simon. Claire, cuando dije que terminaríamos, lo decía en serio. No pensé que me hubiera traído hasta aquí por amor. Era solo su orgullo. Mis palabras la impactaron. Su rostro se quedó en blanco. ¿Por qué? No hay ningún por qué, dije con calma. Ya no importa. El amor se acabó. Rompimos. Es normal. Claire me observó. Solo estás resentida. ¿Una ruptura? Bien. Entonces te recuperaré. Nunca pensé que Claire pudiera ser tan pesada. Antes le importaba mucho su imagen. Ahora exigía trabajar con nosotros en la oficina como clienta. Se metió en mi vida. No fui tan vanidoso como para pensar que era amor. Era solo su orgullo. Un día oí a mis compañeros de trabajo apostar sobre con quién terminaría. Emily o el cliente. Todos apostaron por Emily. Entonces, el sonido de una taza rompiéndose hizo que todos miraran. Claire estaba allí de pie. Parecía perdida. Esta vez, Claire usó su estatus para obligarme a cenar. Ella apretó su vaso con fuerza. Este último año me he portado fatal contigo, ¿verdad? Me equivoqué. Pero despedí a Simon. Mis sentimientos no han cambiado. No puedes condenarme por esto. Igual que sé que no hay nada entre tú y Emily, ¿verdad? La observé y me sentí satisfecha por primera vez. No importa, dije. De nuevo, no importa.
¿Y entonces qué importa? Claire alzó la voz, haciendo que la gente se quedara mirando. Se calmó y sacó los anillos. Dijiste que querías cambiar esto por un anillo de bodas. Vamos a casa y casémonos, ¿de acuerdo? Claire sabía cuánto lo deseaba. Pero ya no sentía nada. Tomé los anillos. En nuestro 6º aniversario te llamé muchas veces. No respondiste. Estaba durmiendo en la oficina. Simón vino a traerme algo. No hicimos nada. Se detuvo, con cara de ahogarse. El mayor obstáculo no era Simon, dije, abriéndole el corazón. Estar contigo fue agotador. Me hiciste sentir reemplazable. Me esforcé mucho por sentirme validado. Pero me di cuenta de que necesitaba validarme. Pensé que no podía vivir sin ti. Pero en realidad soy más feliz sin ti. Claire parecía devastada. Me vio tirar los anillos por la ventana. No dijo ni una palabra. Después de eso, Claire no vino a la oficina. La última vez que la vi fue para la conclusión del proyecto. Emily me llevó y Claire se sentó atrás. Era invierno y empezó una ventisca. De repente, el coche patinó sobre el hielo. Salimos disparados. Un coche venía directo hacia nosotros. Justo antes de chocar, un olor familiar me envolvió. Claire me sostenía la cabeza con fuerza. Mi cara se apretó contra algo duro. Era el anillo que había tirado. Claire susurró, Arthur, lo siento. Me desperté. Claire estaba en la UCI. Tenía el brazo roto. Emily estaba bien. Me senté afuera de la UCI. Llegaron los abogados y me hicieron firmar papeles. Claire me lo había dejado todo en caso de fallecimiento o incapacidad. Un abogado me dijo que había estado librando una batalla enorme por la empresa y que tuvo que seguirle la corriente a Simon para ganar. Me permitió malinterpretarla en lugar de mostrar debilidad. Me di cuenta de que me amaba, pero al mismo tiempo me hacía daño. Rompí a llorar. Más tarde, Claire fue trasladada a un hospital en su ciudad natal, todavía en coma. Fui al Sunset Grill. Alguien me estaba proponiendo matrimonio cerca. El camarero me habló de una mujer que reservó el lugar una vez, pero nunca apareció. Mandó hacer un centro de mesa personalizado que decía, valió la pena la espera. Vi la puesta de sol y lloré. Solo Claire podía transmitirme un amor y un odio tan extremos. Regresé a su habitación. Ella yacía allí en silencio. Le susurré, sé que me amas, pero que me rompan y me reconstruyan es demasiado doloroso. No puedo volver a hacerlo. Acepto tus disculpas. Nuestros 7 años han quedado en nada. Sonreí suavemente. Despierta pronto. Te deseo una vida de libertad, Claire. Es solo que no saldré. La historia de Claire. Claire tuvo un sueño largo. Vio a Arthur, de 19 años, admitir que nunca había comido un filete porque era pobre. Su honestidad la hizo enamorarse de él. Pero Claire perdió todo lo que amaba. Su padre era cruel. Incluso intentó casarla con Simon para compensar sus propios arrepentimientos. Claire conspiró durante años para obtener poder y proteger a Arthur. Tuvo que aprovechar la debilidad de Simon. Pensó, nunca puedo dejar que Arthur lo sepa. Necesitaba ser una protectora fuerte, no alguien desesperada. Mientras no hiciera trampa físicamente, sentía que no había traicionado a Arthur. Cuando él la confrontó, ella simplemente lo evitó. Después, se lavó el cerebro. Se estaba sacrificando por su futuro, así que ¿por qué no podía él obedecer? También se sentía arrogante porque tenía la sartén por el mango. El dolor de Arthur alimentaba su necesidad de control, pero ella lo consumía hasta que se marchitó. Cuando finalmente se dio cuenta, lo más doloroso no fue que él le dijera que no la amaba. Fue que él le dijera, soy más feliz sin ti. Ella creía ser su refugio, pero en realidad era la tormenta. Se enamoró de su corazón, duro como un diamante, pero fue ella quien lo destrozó. Cuando el coche se estrelló, no dudó. Con los ojos cerrados, Claire dijo, siento haberte hecho esperar tanto. Una lágrima se deslizó de su ojo. La línea del monitor se apagó,
dando paso finalmente al silencio.